Mientras va entrando gente, te voy presentando un poco, Dale. ¿vale? Bueno, Mar Lucas, ella es licenciada en psicología de la UAM de España. Tiene un posgrado de formación en Gestalt de la AGBA en Argentina. Una diplomatura en pedagogía social y teoría de la educación en la UNED de España. Y un magíster en mediación familiar y comunitaria de la FUE, de la UNED en España también. Especialista en infancia y desarrollo en la IFEJANT de Perú. Y además es directora de innovación estratégica de la Fundación Huésped. Ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales en España, Bolivia y Argentina, así como en organismos públicos de la ciudad de Buenos Aires, las municipalidades de San Isidro y de Morón, focalizando su trabajo en áreas diversas como la infancia en situación de calle, personas privadas de libertad, víctimas de violencia y abuso de poder y personas infectadas y afectadas por el HIV y el SIDA. Quiero también aclarar y remarcar que Mar ha colaborado, digamos, en la formación y nos ha acompañado en el trabajo de un proyecto en centros de rastreos de la ciudad de Córdoba también. Y bueno, desde quienes estén viendo este video y que estamos ahí dentro, sabemos todo lo que ha servido para Córdoba y su ayuda ha sido muy gratificante tenerla. Así que Gracias, bueno, Lucio. un poquito más. Te van mandando saludos también, gente que no iba a poder verte de centro rastreo. Sí, la verdad que qué experiencia intensa, ¿no? La del centro de rastreo, que nada, yo te decía también el otro día, le decía a Malena también, la verdad que me parece que fue un impulso y un montón de gente juntando voluntades para estar ahí apoyando en el momento más crítico, ¿no? También de la pandemia y aprendiendo un montón. Yo estoy, bueno, muy agradecida de haber podido ahí pispear y escucharles, ¿no? El trabajo y los desafíos. La verdad, creo que en algún momento que esto se calme es para hacer ahí todo un estudio de buena práctica de todo lo aprendido. Sí, tal cual, muchas personas que pertenecemos o pertenecimos al proyecto, vemos que hay ahí una gran cantidad de información de cómo se encuentra actualmente nuestra sociedad bueno, sectores de vulnerabilidad y hay mucha información para trabajar a posteriori y mejorar mucho todo el sector de la salud, ¿no? Tal cual, tal cual. Y además, bueno, porque esta pandemia no se ha terminado y no tenemos ninguna garantía de que no vaya a haber otro rebrote o diferentes, ¿no? Situaciones de salud que van a necesitar el aprendizaje con la calma y el análisis, ¿no? Interdisciplinario para poder mirar todo lo aprendido y, bueno, modificar algunas cosas que evidentemente yo diría que la pandemia también nos ha indicado, ¿no? Que mejor que las vayamos transformando. Sí, sí, creo que el video de hoy va a tocar bastante de esas cosas, más que nada porque nos interpeló en el cuerpo y en la psiqui de manera muy fuerte. Y bueno, hubo quienes pudieron afrontarla de diferentes maneras, pero digamos que pudieron Mm, sortear los golpes más duros, y a otras personas que a lo mejor por sus condiciones o por diferentes factores no lo pudieron tanto. Entonces, tal bueno, cual. en este vivo que hacemos y vamos a trabajar el tema del impacto emocional, algo tan importante y poco hablado, digamos, en los medios, queríamos, bueno, darte las gracias en inicio por darnos este espacio y comenzar con las preguntas como para empezar a entender con la base de que cómo podemos definir lo que significaría este impacto emocional, digamos. Eh, bueno, primero gracias, ¿no? A ustedes
por incluir el tema, por darle un lugar a una dimensión que todos convivimos con lo emocional desde que nacemos hasta que nos morimos, pero es muy difícil darle lugar en el concepto de salud integral. Entonces, poder darle tiempo, espacio y reflexión ya, bueno, ya es de agradecer y es una gran ayuda, ¿no? La definición para mí de impacto emocional tiene que ver con, bueno, eso que aparece y es sorpresivo, es inesperado, y para lo que no tenemos recursos previos. Desde ahí hay un impacto, ¿no? Necesariamente, digo, habla del cómo recibimos la realidad desde ese lugar. Y el impacto emocional implica, bueno, que se ponen en juego muchas veces las emociones más básicas, ¿no? Nuestros miedos, nuestra desconfianza, el enojo, la ira, incluso. Pero también, bueno, mucha tristeza apareció, ¿no? Incluso grupos que, digo, parecían eufóricos desde un lugar también, capaz que debido a ese impacto, ¿no? Y la pandemia trajo un poco esas sensaciones de algo con lo que no sabíamos cómo lidiar, no sabíamos cómo organizarnos como sociedad y cómo organizarnos como individuos, incluso, ¿no? Fue un impacto en el sentido de que nos desorganizó y fue muy dispar cómo hemos podido afrontar esa desorganización ya en un año y medio largo, ¿no? Que llevamos de impacto. Claro, y ahí vos un poco también abordas una parte que vendría a ser cuáles fueron estas maneras en las que nos afectó con estos miedos y más sensaciones diversas, y un poco cuáles son las señales que una persona puede tener para detectar que está teniendo un impacto, le está afectando. Bueno, lo que hemos visto es que ha habido un disparo de la ansiedad, de la sensación de estrés, y formas de notarlo, bueno, tiene que ver con irritabilidad, con que no te banques, lo que antes capaz que lo llevabas, capaz no te gustaba, pero lo sabías manejar, ahora no lo soportas, no tienes resto para bancártelo. Hay mucha energía que no se descarga y eso a veces se descarga en enojos con los vínculos. Eh, Otra manera de notarlo es no dormir bien, tener como todo el biorritmo modificado. Hay gente que no dormía bien, obviamente, ya prepandémicamente, ¿no? Pero que te afecta al ritmo básico de tu vida, ¿no? Que no puedas dormir bien, que no puedas comer bien, o que comas en exceso, o que duermas en exceso. Quiero decir, todos esos desvíos del ritmo natural o del modo de manejarte en tus vínculos, con tu tarea cotidiana, que se vio alterado, es una señal de que hay un impacto y que está bueno darse un tiempo para revisar y para ponerle nombre, para poder hablarlo, digamos, es importante. Lo primero es importante tomar conciencia de que algo me está pasando, ¿no? Entonces, a veces es, como te digo, es más fácil a veces verlo en cosas que se me han descolocado de la vida cotidiana que en registrar la emoción, porque, bueno, no estamos muy entrenados emocionalmente desde chicos, ¿no? Y chicas, no tenemos mucho entrenamiento. Entonces, a veces poder notarlo en esas desviaciones de la cotidianeidad. Y luego hay algunas formas, qué sé yo, que podrían ser más, digamos, más graves, ¿no? No sé, no tener ganas de levantarte de la cama,
no sentir energía para afrontar tu, no sé, tu trabajo, tu tarea, para cuidar de las personas de tu familia que estén a tu cargo, eh, o cuestiones más físicas, ¿no? No sé, se te caiga el pelo mucho, tener dificultades en la piel, aftas en la boca, problemas gastrointestinales, digamos, a cada una se nos refleja en el cuerpo de modos distintos, ¿no? El impacto emocional, pero se nos refleja en general, ¿no? Entonces, bueno, es importante, eh, bueno, para empezar, darnos bola, ¿no? Tener Claro. algo de registro propio, ¿no? Y también mirar a la gente que nos quiere y con la que nos vinculamos. Y eso ha sido una dificultad en pandemia, porque hay mucha gente que ha quedado sola, y aislada, entonces no ha tenido como ese reflejo de la mirada del otro para decir, che, no te veo bien, ¿no? Y ahí, cuando abordás las diferentes personas que tienen esta capacidad, ¿hubo algún grupo poblacional más afectado, digamos? ¿Y por qué serían esos grupos? Sí, a ver, digo, podemos pensar en grupos distintos que yo creo que tuvieron un impacto como más profundo, ¿no? Uno de los grupos fue las personas que tenían alguna comorbilidad previa, antes incluso de que se supieran cuáles eran las comorbilidades que afectaban especialmente el COVID, pero cualquier persona con una patología previa, con una preexistencia de salud que requería atención continuada, que requería ir y tener medicación, que requería movilizarse y de repente se vio imposibilitada de poder sostener su rutina de cuidado. Bueno, esa fue una población que el estrés y el miedo por digamos, por lo que venía pasando y si podré seguir cuidándome, fue una población difícil de ayudar y de contener, sobre todo en el primer momento, ¿no? A nosotros nos pasó desde Fundación Huésped, trabajamos con personas, digo, muy variadas, pero específicamente con población con VIH, población trans que tenía que sostener su hormonización, población con con algún otro seguimiento médico que requiriera una visita para poder sostener la medicación. Bueno, había que hacer ahí un esfuerzo extra porque el impacto fue importante. Y luego, bueno, creo que hay algunas otras poblaciones que han sido, digo, las personas, obviamente las personas con una infraestructura de vida que no, digo, sin vivienda o con una vivienda muy precaria, con hacinamiento en la casa, todo lo que fue la vida en barrios populares sin abastecimiento de agua potable, cuando todo el rato nos decían, te tienes que lavar cada 10 minutos. Y si no tengo agua, ¿cómo voy a hacer? Si no tengo acceso tienes que mantener distancia de 2 metros, pero vivimos 7 en una pieza. Digo, ha habido situaciones estructurales que la pandemia, por supuesto, ha puesto de relieve las desigualdades en ese sentido, y sí, es una población súper afectada. También, obviamente, el personal de salud y todas las personas que se pusieron al servicio de contener todo lo que hacía falta, bueno, y siguen, ¿no?, sosteniendo. Es una población desgastadísima, con muchísimo estrés, muchas pérdidas de vidas, de compañeros, de compañeras, que han añadido mucho estrés. Y por supuesto, y digo, de un modo muy doloroso, todas las personas que tuvieron fallecidos cercanos, ¿no? Y que además en un primer momento no pudieron acercarse, no pudieron acompañar. Esa ha sido una población, bueno, tremendamente afectada, ¿no? Y luego algunos colectivos, diría, que quedarse en la casa suponía un peligro en sí mismo, ¿no? Personas que tienen situaciones muy violentas,
en la convivencia familiar, en la convivencia en la casa, y de repente se encontraban que estaban obligados a estar ahí 24 horas, todos los días, digo, era como echar un fósforo en un incendio ya, ¿no? Y bueno, ahí te encuentras con personas, sobre todo, bueno, personas que sufren violencia basada en género, personas con una sexualidad disidente, que de repente el hecho de tener que no tener la salida, espacios afines o lugares donde poder encontrarse con pares o con seguridad, les afectó muchísimo, obviamente, ¿no? Otro colectivo con el que nos encontramos con mucha dificultad fue todo el colectivo que trabaja en la calle, desde personas en situación de calle, ¿no?, que viven ahí, a cartoneros, cartoneras, que transitaban, digo, y esa es su cotidianeidad, y de repente se vio frenado. Trabajadores y trabajadoras sexuales, que de repente encontraron una gran limitación a poder sostener su medio de vida. Digo, todo eso de repente se le puso un freno y, bueno, digo, no es lo mismo esas poblaciones que quienes, bueno, teníamos una casa, aunque sea sin luz, pero tenemos una casa, tenemos acceso a internet, tenemos un trabajo y lo pudimos adaptar, digo, es un impacto diferente, ¿no? Y creo que cómo nos organizamos como sociedad para poder dar distintas respuestas a las distintas necesidades, bueno, nos llevó un tiempo relativamente largo que para estas poblaciones fue durísimo, ¿no? Fue muy intenso. Pero entonces, como medio ahí terminas diciendo, ¿vos qué consideras que como comunidad hemos aprendido a empatizar un poco más? ¿Comprendemos esto más del cuidar y cuidar el otro? ¿Un poco más? La verdad me Espero que encantaría me corrija. pensar que sí, pero estoy segura que hay, digo, nos hemos encontrado colectivos y comunidades, personas que no nos conocíamos antes de la pandemia y que venimos pensando y abriéndonos a pensar esta realidad, y nos ha abierto una empatía diferente. Eh, Lamentablemente yo no creo que sea algo que podamos decir como generalizado como humanidad, porque hemos visto también, digamos, que no, digo, que la discriminación también, digo, fue tremenda, el descuido en general y las grietas que se siguieron ampliando también. Yo sí creo, lo que sí creo que hemos aprendido, digo, a tomar conciencia de nuestra vulnerabilidad y a tomar conciencia de la interdependencia que tenemos como seres humanos, ¿no? Que la vida aislada no existe en realidad, que nos necesitamos mutuamente, y que la salida es colectiva, incluso para quienes digamos, no acompañan de algún modo activo eso, igual han necesitado y su círculo ha necesitado de la ayuda de otros, de otras, de otros, muy fuertemente, ¿no? La otra gran enseñanza que yo espero que hayamos tenido como comunidad es: necesitamos necesitamos el Estado presente, necesitamos el Estado al servicio, y necesitamos la ciencia. Digo, una ciencia amplia y abarcativa, ¿no? No estoy hablando solo de ciencia médica, ni mucho menos. De hecho, bueno, acá estamos intentando traer todo lo que implica la salud mental también, pero claramente el esfuerzo mancomunado, interdisciplinario, de científicos y científicas también ha sido puesto de relieve, y eso hay que seguir profundizándolo. Si todo eso nos da más empatía, la verdad me encantaría pensar que sí, pero también hemos visto, bueno, cosas muy dolorosas, ¿no?
no sé, me la llevo la pregunta y la esperanza, pero no sabría decir si tan así. Sí, sí, en verdad es está todo muy en caliente todavía como para poder ver con más claridad si el desenlace fue una mayor empatía o no. Pero un poco surgió, se ve, con respecto a esto que venimos hablando, una pregunta un poco más puntual, que es si han logrado hacer algún tipo de investigación de cómo se sintieron o se sienten, digamos, las personas en situación de calle en pandemia. Es decir, si se sintieron excluidas o no, digamos, más discriminadas o un poco más incluidas, digamos. Eso Mm. se puede ver. Eh, Conozco un poquito, pero no es tampoco yo de lo que más he trabajado en este tiempo, pero sí conozco un poquito de Ciudad de Buenos Aires y bueno, digo, esa mirada porteñocéntrica a veces nada, no abarca, ¿no? Todas las realidades, obviamente. Acá, bueno, hay un conglomerado de organizaciones que vienen trabajando fuerte con población en situación de calle y que lo que denunciaron es que el movimiento hacia la población en situación de calle tardó mucho en darse. Una vez porque había mucho miedo, porque muchísima gente que tenía una rutina de ir, de acercar, digo, cuestiones de necesidades básicas, pero también un vínculo, un cuidado hacia las personas en situación de calle, durante todo el primer momento, bueno, no salió más a la calle, ¿no? Y quedaron, bueno, muy abandonados. Luego sí hubo bueno, una convocatoria a volver a salir, a volver a encontrarse y a ampliar los espacios a los que podían ir. Había mucho miedo también, ¿no? Incluso para poder ir a los paradores. Pero bueno, sí hubo un movimiento. Ahora mismo igual, una de las cosas que de hecho acá en Ciudad de Buenos Aires se está organizando es un nuevo censo de personas en situación de calle, un nuevo censo popular, porque no hay confianza en el censo oficial que hace el gobierno de la ciudad. Entonces, las organizaciones vienen haciendo, este sería el tercer censo bianual que hacen, porque una de las nada, habrá que ver cuando aparezca el censo, pero una de las hipótesis es que seguramente ha aumentado, porque la crisis laboral que ha dejado a muchísima gente, bueno, sin posibilidad de sostener alquileres, siempre ha sido el principal motivo de por qué la gente termina en situación de calle, ¿no? Porque no puede pagar una vivienda habiendo viviendas vacías, ¿no? Sí. Y habiendo, de hecho, un decreto nacional en relación a prohibición de desalojos, pero igual se ha desalojado a un montón de personas, igual ha habido mucha gente con mucha deuda de alquiler, que está en una situación muy precaria y no hay al día de hoy todavía una política pública que frene eso. Entonces, hay una sospecha no solo de que se sintieron durante mucho tiempo bastante abandonados, sino que seguramente puede ser que nos encontremos más personas en situación de calle que todavía, obviamente, tienen, digamos, el COVID sigue estando, ¿no? Entonces, el cuidado sin posibilidad de acceso a medios de higiene adecuados, con todas las dificultades que implica la vida en situación de calle y la dificultad que implica cuál es la oferta, ¿no? Que se les hace, porque la verdad que, bueno, sabemos que los paradores no son una opción para muchas personas en situación de calle, porque una de las cosas de las que disfrutan en la calle es de su libertad, de tiempos, de movimientos. Los paradores, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, no hay ninguno mixto, y hay mucha gente que está en pareja, en la calle, hay mucha gente que tiene mascotas en la calle y no pueden entrar a los paradores. Entonces, todavía no hay una respuesta de política pública que de verdad
sea integral para las necesidades de las personas en situación de calle. Y la pandemia, de vuelta, puso el foco y la lupa en estas poblaciones que están caídas del sistema, y que digo, no hay andamiaje todavía como para poder acompañarlas, ¿no? Digo, va a ser interesante lo que produzca el estudio del censo, para que podamos volver a tener insumos y evidencia para poder seguir, bueno, insistir en que haya una política pública diferente, ¿no? Y debemos, seguro, todos estar echando y presionando cuando si ese censo da lo que se supone que va a dar para que existan las políticas públicas y se lleven a cabo. O sea, porque si no, a veces sí se dice que se va a hacer y al final también se queda en el siguiente paso que es efectivizarlas. Acá en las preguntas también tenemos como interrogantes sobre cuáles son las principales huellas o hasta dónde, hasta este momento, cómo se detectan sobre la pandemia en niños, niñas, adolescentes. Digamos, ese sector que muchas veces expresa más sentimientos que los adultos, pero bueno, cómo es el impacto emocional en ellos. Sí. Venimos haciendo, bueno, todo lo que fue el año pasado con el pase a la virtualidad de la escolaridad. Bueno, fue dramático para muchas niñas y adolescentes, ¿no? En el sentido no solo de la pérdida de vínculos y de contacto, sino que, bueno, todavía va a ser, yo creo, un poco también tú lo decías, todavía estamos un poco en caliente, va a ser necesario ir haciendo un seguimiento de qué impacto en la subjetividad en estas generaciones en relación a el miedo al otro, a poder acercarse y luego sentir que hay que ir y lavarse corriendo, el impacto en la pérdida de familiares, el impacto que supone que socialicemos así, con un barbijo donde no se nos ve si sonreímos, si no sonreímos, digo, en lo que implica para la subjetividad crecer sin el reconocimiento facial de las emociones, bueno, digo, creo que todo eso está por verse, ¿no? ¿Cuál es ese impacto en la subjetividad de esta generación que le ha tocado 2 años por ahora, ¿no? Y no sé cuánto más vendrá, de una realidad tan diferente, pero a eso además hay que añadirle el estrés interno de la casa por lo que ha implicado compatibilizar trabajo, escolaridad, todo en un mismo ambiente, las enormes diferencias de conectividad y de acceso a dispositivos que hay en la sociedad, ¿no? Que, digo, ya sabíamos que había una brecha digital, ya sabíamos que había una desigualdad estructural en cuanto al acceso a la tecnología, y la pandemia lo que ha hecho ha sido generar un abismo que deja a muchísima gente afuera de la posibilidad educativa, pero también de la posibilidad laboral para quienes han visto que sus familiares se quedaban sin trabajo y capaz querían colaborar de algún modo y no había acceso. Y no había acceso si no tenías tecnología o si toda la familia dependía de un teléfono que tampoco tenía. Bueno, son todos como capas y capas y capas que se van sumando a ese impacto emocional en niñas y adolescentes y sus familiares, que yo creo que vamos a tener que estar muy atentos y atentas, ¿no? A cómo sigue, y en este sentido, algo que tampoco viene, por lo menos, bueno, en lo que venimos un poco nosotros relevando con amigues, pero también con docentes, etcétera,
no es nada fácil tampoco para las escuelas llegar, que es una de las, bueno, de las recomendaciones más fuertes que yo haría en relación al manejo desde la salud mental, desde la salud emocional, cómo poner en palabras esto que nos pasa. Y sin embargo, la vuelta a la escolaridad fue volver a la currícula, a todos los aprendizajes que no pudimos, al estrés de la evaluación. Como si no hubiese sido un aprendizaje esto, digamos. Y la dificultad, ¿no? La dificultad de darnos tiempo y darnos lugar para hablar y hablar colectivamente de lo que nos pasa, de lo que nos sigue pasando. De ponerle, digo, otra gran herramienta que hay para niñas y adolescentes, para todos, ¿no? Pero para niñas y adolescentes sobre todo, digo, meter disciplinas artísticas que nos ayuden a expresar todo lo que nos ha venido pasando. Y no ha habido un cambio en la política educativa en ese foco. La verdad que no. Se ha vuelto muy, creo yo, ¿no? En una concepción un poco flexible y un poco dogmática, ¿no? De lo que era la vuelta a la escolaridad. Así que yo creo que, bueno, hay que estar atentos y atentas con estas generaciones a ver cómo impacta en su subjetividad. Claro. Y acá, digamos, fuimos recorriendo un poco, más o menos, quiénes fueron más afectadas con respecto a la parte emocional y un poco cómo fueron afectadas. Y ahora entonces la pregunta que sale o salta sería, ¿cómo se puede contener, ayudar a las personas que emocionalmente no lo pasaron bien? Luego de haber tenido COVID, haber tenido un pariente que falleció de COVID, o tan solo por transitar la pandemia y que se nota Claro. que la sufrió. Bueno, una clave... ¡Ay, volvió la luz en mi casa! Buenísimo. Una clave importante... Justo de cómo ayudar, volvió la luz. Sí, ¿viste? El universo es muy mágico. Una clave es poner en palabras, digo, es darnos el lugar del diálogo, poder de verdad abrir la escucha y darle tiempo, a cada cual su tiempo y su ritmo, ¿no? Pero dar la posibilidad de que haya espacios donde hablemos de lo que nos pasa. Como eso no es fácil y no estamos entrenados, entrenadas, bueno, hay que generar esos espacios, hay que construir el encuentro. Y un encuentro que no tenga, digamos, que no tenga una perspectiva disciplinadora o de aconsejar o de arreglar nada, ¿no? Solamente abrir el espacio a la palabra y a nombrar lo que nos ha pasado, lo que nos sigue pasando y cómo nos sentimos al respecto. Como la palabra a veces es difícil, yo por eso proponía, digo, incluyamos encuentros donde el arte nos ayude a expresarnos, incluyamos encuentros, y esto sí me parece que es fundamental, donde incluyamos el cuerpo. Ah, se volvió a ir. Bueno, no fue tan... acá tengo mis dos linternitas que me ayudan a dar apoyo. Siempre listo. Una parte que en general también nos venimos, yo creo, ¿no? A veces en la oferta que hacemos, también psicólogas, psicólogos, a veces no incluimos el cuerpo, ¿no? Solo hablamos, solo es muy mental. Respirar. Que la respiración nos ayuda a conectar y a traer registro del cuerpo, a darnos tiempo, poder mover el cuerpo, encontrar dónde me duele, hacer con eso una aproximación que sea integral, porque las emociones, esto que hablábamos al principio,
hablarlas como seres humanos que somos es importantísimo, eso nos ayuda en el proceso, nos ayuda en el transitar, pero no somos solo lenguaje. Entonces hay que poner el cuerpo, hay que darle lugar al cuerpo también, si no, nos quedamos en una sola faceta. Y yo creo que una de las, por lo menos la aproximación con la que yo me acerco a la salud mental es holística, digo, incluye que somos un cuerpo, que somos espíritu, que somos emociones y que también somos mente, ¿no? Y poder encontrarnos desde todas esas dimensiones en un punto. Creo que si no, bueno, como que la persona tiene que dividirse a sí misma y volver a bueno, con la psicóloga solo hablo de esto y al médico voy y hablo de esto otro y yo creo que sería súper interesante como aprendizaje que ofrezcamos espacios integrales, de ayuda integral, ¿no? Y a las personas que han tenido a alguien fallecido que han perdido algún ser querido o que han tenido mucho tiempo de internación, que hay secuelas. Yo creo que el duelo, algo que me parece importante es que el duelo es largo. Todos los duelos son largos, pero digo, este nos agarra con emociones muy diversas y poca red a veces, ¿no? Por lo que ha venido pasando en este año y medio. Y darnos tiempo para el duelo. Los duelos a veces es como que enseguida pareciera que tienes que volver a tu vida cotidiana y los duelos tienen procesos largos. No es extraño que un proceso de duelo lleve un año. Entonces, no nos metamos prisa en ese sentido, ¿no? Y la otra pauta, herramienta, propuesta que yo haría es que encontremos también formas rituales, formas de hacer rituales con esto que nos ha pasado, sobre todo para aquellos que no pudieron tener el ritual de un funeral o el ritual de un velatorio, el ritual de una despedida, porque como seres sociales que somos, hemos ido inventando rituales. Los occidentales cada vez tenemos menos rituales, ¿no? Para las cosas importantes de la vida y del transitar. Pero en general, para la muerte, todos los pueblos y culturas tenemos rituales y la pandemia, bueno, nos sacó de esa posibilidad y esa sería para mí otra propuesta importante, encontrar con los tuyos, con quienes necesiten hacer ese tránsito, una forma de hacer un ritual que ayude en el tránsito del duelo, ¿no? Ese sería importante. Bueno, hablando, se me ocurre también, digo, otra cosa que a lo mejor es evidente, pero es importante. Tenemos que empezar a hablar de la muerte. ¿Sí? La pandemia es otra de las grandes cosas que nos ha traído y la muerte es un enorme tabú, del que no queremos hablar, no queremos saber, no nos atrevemos, nadie nos ofrece una posibilidad de hablar sobre la muerte. Y eso, para niños, niñas, adolescentes y para todos los adultos también, pero sobre todo para ellos, necesitamos poder hablar de la muerte porque nos ha pasado, porque nos sigue pasando. De hecho, ¿cómo puede ser que hayamos naturalizado que siguen muriendo 100 y pico de personas y nos parece poco? Porque claro, venimos de que se han muerto 800 en un día. Venimos, pero
nunca nos había pasado antes esto, que diariamente tengamos una cifra de este calibre de personas que ayer estaban y hoy no. Y si no empezamos a hablar de la muerte, también va a ser muy difícil que hagamos el duelo colectivo y comunitario que necesitamos hacer con esto que nos está pasando, ¿no? Y las personas que tienen que hacer un duelo personal, más difícil lo van a tener. Porque hay como una sensación medio esquizofrénica, ¿no? De querer salir, querer ya que haya pasado todo, de querer divertirnos, de querer hacer como que no pasó, con mucha negación muchas veces. Y bueno, las deja solas a las personas que han tenido un sufrimiento, un padecimiento emocional importante en este tiempo, ¿no? Las deja muy solas si como comunidad no tenemos nada para ofrecerles y acompañarles. Esa sería como otra sugerencia colectiva para ver cómo acompañamos mejor, ¿no? Sí, muy interesante. Aparte, esto que vos bien decís de la percepción sobre el número, a veces no sabes que atrás del número hay personas, historias, y es como si vos dijeras, bueno, ahora mueren 100 personas en accidentes automovilísticos por día, o 800 personas, y bueno, es un número que se vuelve de repente mucho al principio y después dicen no, pero es el mismo número, digamos, entonces es muy complejo emocionalmente también la noción de cómo poblacionalmente se percibe el número. Exacto, totalmente, Sí. totalmente, sí. Bueno, vamos a ver otras preguntas. Bueno, acá tengo una pregunta que dice si crees que el impacto emocional ha generado un replanteo de proyectos y objetivos personales en la población. Buena pregunta esa. Bueno, a mucha gente sí, forzadamente, ¿no? Porque, bueno, hay muchísima gente que ha tenido que reinventarse en lo laboral, reinventarse en la vocación, en lo social también, de encontrar nuevos vínculos. Digo, de hecho, hay gente que se quedó varada y se quedó en otros lugares incluso, ¿no? Que no tenía pensado como plan personal quedarse y se quedó. Eh, Así que yo creo que sí, para mucha gente ha sido un replanteo muy fuerte. A mí me gustaría pensar eh, que podemos ir a un replanteo un poquito más profundo en estas cosas que venimos hablando, ¿no? Digo, ¿cómo es mi vínculo? Claro, que no sea solo, digamos, ni forzado solamente, eh, digamos, ni superficial, ¿no? Que pueda ser de verdad una oportunidad que, bueno, nadie la pidió, por eso fue impactante, pero esto es lo que nos está pasando y es una oportunidad de revisar y replantear mis vínculos. Digo, mi vínculo con mi propio cuerpo, esto que hablábamos, ¿no? Para empezar, mi vínculo con la salud. Digo, cuánta gente, nosotros hemos visto mucha gente que tenía alguna situación preexistente y que, bueno, la había dejado pasar, no le había dado mucha bola, en algún momento me haré estudios, ya veré cuándo, empezaré el tratamiento, digamos, ¿no? Como dilatando esa necesidad de autocuidado y la pandemia ha sido como un cimbronazo a decir, no, mejor me empiezo a cuidar. Entonces también ha habido esas vueltas un poco más profundas, ¿no? A revisar qué calidad de vida quiero para mí. Luego me durará lo que me dure, porque eso quién lo sabe, ¿no? Esa conciencia de la impermanencia también nos la ha traído la pandemia. No sé cuánto tiempo, pero mientras esté, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo elijo vivir? ¿Con quiénes? ¿Haciendo qué? ¿De qué modo? Haciéndome cargo de que soy este cuerpo, ¿no? ¿Qué quisiera para mí y para mi colectivo, mi comunidad? Claro.
ahí, digamos, como hiciste un paneo y un giro, porque con el tema de la muerte que tocaste, trajiste todo lo que uno empieza a hacerse preguntas a raíz de esa cuestión esencial. Y entonces en esas preguntas es, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy con las otras personas? ¿Cómo están personas que normalmente uno no tiene en la mente, que son las personas vulnerables y que afloran ahora como noticia, digamos, pero siempre estuvieron ahí? Entonces como muy interesante todo esto que nos contas más. Eh, Seguidamente, tenemos a través de todas estas cuestiones una pregunta de cuál es la visión que ustedes tienen acerca de la nueva normalidad, digamos. Muchas personas se sienten inseguras de volver a sus actividades normales o de que sus hijos vuelvan al colegio de manera presencial. ¿Cómo hacemos para no vivir con esa desconfianza que en muchas personas acompaña con miedo, digamos? Sí, Nueva gran normalidad. pregunta. Gran pregunta. Yo diría que, digo, me parece que hay una posibilidad. Va a ser difícil volver a tener una vivencia, bueno, hay gente que ya lo ha conseguido, ¿no? Pero digamos, creo que colectivamente va a ser difícil llegar a tener una vivencia totalmente despreocupada. Eh, y quiero decir, incluso para las cosas más cotidianas, ¿no? Como esto, digo, como salir a trabajar, subirte a un colectivo, llevar a tus hijos a la escuela. De repente a eso, a todo eso se le ha sumado como una serie esto, ¿no? De preguntas, de toma de conciencia, eh, que va a ser difícil como el ecualizador de cada persona a ver cómo lo va llevando, ¿no? Yo sí diría que para que esta nueva normalidad no nos, digamos, no nos pase por arriba, mi sugerencia es que nos sintamos protagonistas de esta nueva normalidad. La construimos entre todos, digamos, ¿no? Y de vuelta, digamos, si yo puedo apropiarme, agenciarme de cómo yo quiero vivenciar eh, esta etapa de mi vida, esto que hoy se me presenta como posibilidad, bueno, voy a tener un papel, un rol protagonista y activo de cómo quiero que sea esa nueva normalidad para mí. Si yo me quedo en un lugar de espectadora, pasiva, eh, mi gata, de queja, de que la nueva normalidad me la han inventado otros, el gobierno, qué sé yo, las corporaciones, ¿no? Desde todo lo más a menos paranoico que se me ocurra, pero si me quedo en un lugar más de víctima pasiva de la nueva normalidad y la voy a sufrir mucho. Entonces yo creo que hay una posibilidad de, bueno, de hacernos cargo de vuelta, ¿no? Que esto nos está pasando. No es algo que no es una película, no es una serie. Esto nos está pasando a todos nosotros y nosotras y podemos nosotras y nosotros definir qué es la nueva normalidad para mí y para mi entorno. Pero eso requiere hacernos cargo, ¿no? Hacernos preguntas, hacernos cargo. Claro. Y de ahí, bueno, ya estamos en los últimos minutitos y desde ya, bueno, agradecerte enormemente de tu participación y para ir cerrando, nos gustaría que nos comentes un poco, bueno, cómo abordaron un poco esto desde la fundación y que dejes un mensaje final que quieras que quede para la comunidad de Informar. Dale. Bueno, Fundación Huésped, la verdad que teníamos, entre comillas, la ventaja de que nos dedicábamos ya a un lugar, digamos, tabú, de, que había afectado a muchísimas personas en el mundo, pero también acá en Argentina.
Entonces, bueno, para el equipo, bueno, fue todo un impacto, obviamente, igual que con cualquier equipo, fue todo un movimiento interno para poder adaptarnos y para poder flexibilizar y acompañar a todos los compañeros que somos, ¿no? Cada uno donde estaba y cómo lo estaba viviendo. Entonces, bueno, una de las cosas, digo, que me parece destacable, por lo menos para mí, es que sí hicimos un gran esfuerzo por mirarnos y mirar hacia afuera, ¿no? Digamos, cuidarnos y ver cómo podíamos aportar al cuidado comunitario, ¿no? Llegar Y con el ahí, ejemplo. y ahí bueno, algo que ya veníamos haciendo, pero la pandemia nos súper reforzó, que es tejer redes. Entonces empezamos a trabajar muy fuertemente con redes que ya veníamos trabajando, de redes de personas trans, redes de trabajadores y trabajadoras sexuales, redes de migrantes, de personas con consumo problemático, personas en situación de calle, barrios populares. Digo, esas redes que ya veníamos tejiendo y las profundizamos, eh, pero también nos empezamos a encontrar bueno, con otro montón de personas que la pandemia nos puso cerca por ejemplo, empezamos a construir poder volcar un poco lo que ya veníamos haciendo con otras patologías como tuberculosis en relación a rastreo de contactos, y nos pudimos poner en contacto con provincias que estaban construyendo estos equipos y formalizando, digamos, esa tarea, y eso fue súper interesante también para todos. Bueno, y estuvimos un poco desde ese lugar aportando. Y luego metiéndonos en todo donde nos dejaban, ¿no? Digamos, a poder llevar pensamiento, opinión, evidencia científica. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de tener lugar donde poder bueno, llevar nuestra palabra. Y uno de los lugares, digo, de lo más conocido fue, bueno, que nuestro director científico y el que en ese momento era el director de investigaciones, Pedro Can y Omar Sued, eran parte del comité de asesores del Ministerio de Salud de la Nación. Pero algo que a mí, bueno, a nosotros nos impactó y trabajamos mucho también para eso, también tuvimos, y siguen estando ahí, compañeros participando de todo lo que fue la Comisión de Expertos en Derechos Humanos, que fueron los que generaron, por ejemplo, el protocolo para el acompañamiento de la muerte digna y poder acercar a los familiares, cosas que nos eran muy importantes para que también poder aportar, ¿no? Entonces, bueno, Huésped ha venido haciendo como todo ese camino, y luego algunas cosas, bueno, muy concretas, como llevarle medicación, hormonización, testeo, etcétera, a las comunidades que lo necesitaban a domicilio o acercarlo, y meternos a las investigaciones de vacunas de COVID, que para nosotros ha sido todo un desafío y una novedad, pero bueno, era lo que más necesitábamos aportar para poder tener evidencia, acompañar la evidencia global, pero tener evidencia en el país, ¿no? De cómo funcionaba acá, y que eso facilitara la aprobación de las vacunas en el país. Entonces, la verdad que estamos, bueno, contentos y orgullosas de lo que hasta acá venimos haciendo, bueno, con mucha conciencia de que esto es colectivo, ¿no? No es de una sola persona ni de una sola organización, sino que siempre es colectivo, y ese sería un poco mi mensaje de agradecimiento, primero, ¿no? De esta convocatoria, pero también de agradecimiento que existan espacios como este, ¿no? Como Informar, donde también se ha hecho un trabajo enorme. No charlamos hoy de todo lo que fue y sigue siendo fake news, y llevar la información con evidencia científica y confiable bueno, eso ha sido todo un camino de trabajo también. Entonces, que se construyan estas redes, ¿no? Como la de Informar, y que estemos en contacto, y que sigamos pensando juntos, ¿no? Los desafíos que se vienen. Bueno, para mí
eso es lo que a mí me da esperanza y me da esperanza en que, no sé si será global para toda la humanidad, pero sí sé que somos muchos trabajando en esto mismo y con sensibilidad y empatía, ¿no? Y bueno, a mí me da esperanza, por lo menos. Bueno, te agradecemos inmensamente. Creo que quedó muy claro el mensaje de tender redes, seguir sosteniéndonos entre todos, porque creo ese mensaje es algo importantísimo y que la pandemia es lo que, como vos bien decís, nos ha mostrado bastante. Así que muchas gracias por todo tu aporte que a través de la Fundación individualmente has brindado a la comunidad y acá sabemos puntualmente en Córdoba con el tema de rastreo y seguro has hecho otras cosas. Así que muchísimas gracias de nuevo y a Pues, vernos prontamente en otro encuentro. bien. Dale, muchísimas gracias. Un beso grande Muchas a gracias. todos. Chao. Hasta luego. Chao.